Pues muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Vamos a empezar la reunión, vamos a darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, vamos a tomar una pequeña reflexión y pues la verdad es que les deseamos que todos los que están aquí puedan tener una clara comprensión del mensaje que vamos a dar hoy, pero también queremos tener con libertad, ¿verdad? Que si no entienden al final de la enseñanza, pudiesen preguntar alguna duda que tengan, ¿sí? Es importante porque a veces uno se queda con la idea de que las personas entendieron, a veces preguntamos y decimos, quedó entendido y alguna duda, todos callan, todos otorgan. Y pareciera que es verdad, pero a veces se quedan con algo y eso no les ayuda a seguir adelante. Así que lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Bueno, vamos a introducir una pequeña reflexión. Vamos a 2 Corintios 5:17. La palabra es muy sencilla, muy clara. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un muy conocido pasaje dentro de la iglesia cristiana que habla de una total transformación de la persona que ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que algunos aplican la palabra y pareciera que tienen el fruto, pero es muy importante que entendamos esto. ¿Qué quiere decir? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La verdad es que mucha gente dice que está en Cristo, que ha aceptado a Cristo, que vive para Cristo, que ha sido convertida por Cristo, que de alguna u otra manera ha tenido una experiencia, un conocimiento claro de la salvación en su vida, que tiene ya una relación nueva con nuestro Señor Jesucristo, una verdadera relación. Eso es cuando uno dice que está en Cristo. La Biblia dice que el que dice que está con Él debe de andar como Él anduvo. Entonces, qué importante es que entendamos que nuestra vida debe ser coherente, tanto en lo personal como en lo público, como en la iglesia, en donde todos nosotros que decimos estar en Cristo, somos nuevas criaturas. ¿Qué es una nueva criatura? Cuando Dios viene a este mundo, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que Él era la verdad, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía llegar al Padre si no era por Él, y que la única manera de realmente decir que estamos en la verdad es que la verdad nos iba a hacer verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando somos una nueva criatura, somos unas personas que ahora, antes éramos esclavas, antes de conocer a Cristo, esclavas de algún pecado, y ahora somos verdaderas nuevas criaturas porque ya no somos esclavos del pecado. Ahora ya podemos vivir una vida libre, limpia del pecado. Sí vivimos en este mundo, pero no practicamos el pecado en nuestras vidas. Así que las cosas viejas pasaron, ¿cuáles? Nuestras acciones antiguas, nuestras malas acciones, nuestras malas maneras de vivir, o sea, nuestras, digamos, por decirlo así, nuestra manera esclavizada por el pecado en que vivíamos, ya pasó. Y de aquí en adelante somos nuevos. Entonces, amado, eso quiere decir este pasaje.
Y cuando Dios dice que hace las cosas nuevas, es algo sin discusión, es verdad. Yo he platicado con mucha gente que dice que está en Cristo y que aceptó a Cristo, pero no cree que se puede vivir sin pecado. Dios se encarga de hacer nuevas criaturas. Él convierte el alma del que lo busca y del que lo busca en verdad, o sea, de veras, sinceramente. Entonces, amado, qué importante es que entendamos esto. Porque para el que no cree que Dios tiene poder, que Cristo Jesús es poderoso para cambiar una vida, entonces Dios no puede obrar en su corazón. Por eso es que la Biblia lo dice en Hebreos 6:1, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo podrá Dios obrar en este corazón? Amén. Bueno, vamos a pasar a la alabanza, vamos a adorar a nuestro Dios y después de ello pasaremos a la predicación. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por las personas que tú traes hoy. Sabemos que tú lo haces porque los amas. Y si estamos aquí, Señor, es porque sabemos que nos quieres bendecir y edificar en la fe, Señor. Padre, yo te ruego, en el nombre de Jesús, que tú habites en medio de la alabanza de tu pueblo y que tú, Señor, te manifiestes a través de tu alabanza, que de veras vengas a bendecir nuestras almas y a llenarlas, Señor, de alegría y de gozo al estar en tu presencia, Señor. Háblanos también, Señor, después, para que podamos entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén.
Alabemos el nombre del Señor.
Sirvamos al Cordero. Oh Cordero de Dios, te queremos servir. Nuestras vidas poner por ti, sirvamos al Cordero. Sirvamos al Cordero. Te adoro, mi gran Señor. Nadie es como tú. Te adoro, Rey de la paz. Eso es lo que quiero hacer. Te doy mi ser. Eres mi justicia. Te adoro, mi gran Señor. Nadie es como tú. Hoy vengo a ti con cánticos, me postro ante ti. Tu Espíritu da gozo y paz que nunca conocí. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios, solo tú, Jesús. Pues mis amados amigos y hermanos que nos escuchan, que nos ven y que estamos aquí reunidos, sean bienvenidos una vez más
Es un día muy especial, un día que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman o que le buscan de todo corazón. Qué importante es que entendamos que este día fue hecho especialmente para el Señor, el día de reposo, que Dios ha preparado para la salvación de todas las almas. Pues, amado, vamos a entrar al tema de la predicación de hoy. El título de esta enseñanza se quiere decir, ¿quieres obedecer a Dios? Es una pregunta. ¿Necesitas un corazón nuevo? Es muy importante que entendamos que para poder obedecer a Dios, amarlo y servirlo de todo corazón, se necesita nacer de nuevo, se necesita un corazón nuevo. Por eso mucha gente fracasa en la cuestión de el amor y la obediencia a Dios, en cualquier religión que esté, si no ha sido verdaderamente nacido de nuevo. Entonces, amado, esta enseñanza la queremos dar en consecuencia o como continuación de la enseñanza que se dio la vez pasada, que se habló de la obediencia a Dios. Y no dudo que algunos hayan sido tocados en su corazón o hayan entendido algunas cosas, pero que de alguna manera no encuentran cómo es posible agradar a Dios, o sea, cómo poderlo obedecer. Por eso es tan importante hacer esta enseñanza. Amado, la mayoría de la gente en estos días, por desgracia, está incrédula con respecto a esa preciosa promesa de que Dios nos daría un corazón nuevo. Es una preciosa promesa para todos nosotros que está escrita desde el Antiguo Testamento, tanto en Jeremías 33 como en Ezequiel 36. Es decir, es un anuncio desde hace más de 1000 años, antes de Cristo, más de 500 años antes de Cristo, que haría Dios al pueblo de Israel y a todo el mundo para que pudiese encontrar la manera más fácil de poder obedecer a Dios. Entonces, una preciosa promesa para nosotros en el nuevo pacto, en Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios en Jeremías. En Ezequiel, 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es una promesa. ¿Por qué? Cuando yo estaba leyendo o he leído tantas veces el libro de Ezequiel, me doy cuenta que en el capítulo 36 de Ezequiel, Dios estaba hablándole al pueblo de Israel en el cautiverio, cuando ya había sido destruido por el rey Nabucodonosor llevado en cautiverio a Babilonia. Y les dice precisamente que todo el gran problema que tenía el pueblo de Israel había sido por su desobediencia. Y que si Dios los había destruido era porque no quería que su nombre precioso fuera blasfemado por las naciones que vivían alrededor de Israel. Y ese es precisamente el gran problema de hoy, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es blasfemado, es vituperado, es ridiculizado y es burlado, es escarnecido. ¿Por quién? Por todos aquellos que nos llamamos cristianos y que no vivimos una vida santa conforme a la piedad que Dios escribe en su palabra. Entonces, por eso es tan importante que tú puedas entender algo, que este pasaje se está dando desde el Antiguo Testamento y que es la promesa de la venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Pues el deseado de las naciones, nuestro Señor Jesucristo, anunciado desde aquel tiempo. Entonces, desde el Antiguo Testamento está esto. Todo porque el pueblo de Dios había desprestigiado y blasfemado el santo nombre de Dios entre las naciones. Y por eso los destruyó y esparció entre las naciones. Cosa que le dolió mucho a Dios, porque Dios no tenía el propósito de destruir a su pueblo,
sino que decía que iban a ser su especial tesoro, que iba a anunciar las virtudes admirables de nuestro Señor Jesucristo en todas las naciones, en todas las tierras de alrededor donde vivía el pueblo de Israel. Por eso dice la palabra de Dios aquí mismo en Ezequiel, en el 36, pero del versículo 19, luego después el 21 y el 23. Dice así: los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, y conforme a sus obras los juzgué. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Amado, Dios nunca ha querido y nunca jamás escogió un pueblo para que fuese destruido. Lo escogió para salvación eterna. Y nunca jamás en su pensamiento hay un pensamiento de mal. Para nadie, para ningún pecador y para ningún pueblo que él haya escogido. Sino más bien sus pensamientos son de bien y no de mal. Pero va a depender de nosotros cómo respondemos al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Porque este pueblo lo puso Dios como un ejemplo de lo que pasaría a las siguientes generaciones en el nuevo pacto, según Corintios 10. Y si nosotros no nos ponemos, ahora sí que en el lugar de Dios, y entendemos que Él es santo, nunca jamás podremos llegar al cielo. Cerremos nuestros ojos y roguemos a Dios que Él nos hable a través de la palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, una vez más, por el privilegio que nos das de hablar y exponer tu palabra. Padre, te damos muchas gracias por cada alma que tienes aquí y por todas aquellas que han de escuchar esta enseñanza a través de otros medios, Señor. Padre, solo tú, mi Dios, puedes traer vida al hombre. Yo solo te pido, Señor, que no sea el hombre el que hable, que sea tu palabra, viva y eficaz, Señor. Que sea tu Espíritu Santo escudriñando cada corazón y que de veras, Señor, el hombre pueda entender que tú eres un Dios santo, pero que eres un Dios justo y que tú eres un Dios que puede transformar el corazón del hombre para que te pueda obedecer. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Amado, vamos a leer una pequeña anécdota que te pueda ilustrar de alguna manera lo que vamos a tratar de explicar en este momento. Dice la palabra de Dios, y es tan eficaz que mucha gente, miles de millones de gentes en todo el mundo han testificado a través de miles de generaciones, cientos de generaciones, sobre el poder de Dios para salvación del hombre. Por eso es tan importante estas anécdotas. El gran evangelista Dwight L. Moody contaba a menudo la historia de una joven escocesa que se apartó de las enseñanzas de su infancia y se lanzó abiertamente a una vida de pecado. Pero una noche, en la ciudad de Edimburgo, en un ataque de depresión decidió suicidarse. Y para hacerlo se dirigió a un puente para lanzarse desde allí al río. A mitad del camino, algo pareció decirle dentro de ella: antes de hacerlo, ¿por qué no regresas a tu hogar para verlo una vez más? Luego puedes volver y hacer lo que te has propuesto. Aún tienes la oportunidad. Así que decidió seguir el impulso e ir a ver a su antigua casa otra vez. Era pasada la medianoche cuando llegó al vecindario que conocía tan bien.
y finalmente se hallaba delante de la casita de su madre. La muchacha levantó el pestillo de la valla exterior de la casita y empezó a andar por la vereda que sus pies habían pisado tantas veces en los días felices de su infancia inocente. La fragancia de las flores que su madre había cultivado, aún los claveles y la salvia inundaron su alma de nostalgia mientras iba dando paso tras paso hacia la casa. Y luego se detuvo asombrada. Mirando la casa se dio cuenta que la puerta estaba abierta. A medianoche. Asustada, pensando que algo horrible podía haberle ocurrido a su madre, la chica corrió hacia el umbral y gritó: «Madre, madre, ¿estás adentro?» «Sí, hija». «Espera un momento, bajo enseguida». Con la vela en la mano, la madre descendió del peldaño de las escaleras y echó los brazos alrededor del cuello de la chica. Luego la madre le explicó que desde el día que la hija se había marchado, ella le había seguido con sus oraciones. Y prometía a Dios que tanto si volvieras de noche como si volvieras de día, hallarías una bienvenida calurosa en el corazón de tu madre. Así que la puerta estaba siempre abierta desde que te fuiste. Y aquella noche la hija perdida halló una puerta abierta, no solo en el hogar de su madre, sino también en el aprisco del pastor, en quien halló el perdón y la purificación de sus pecados, la paz y el gozo en el corazón. ¿Qué vemos? Que los caminos de Dios son insondables y que Dios atrae a las personas. Y cuando más desesperadas están, la puerta ahí está abierta. Para que en lugar de buscar la puerta falsa, busquen a la puerta de la vida. Aquel que dijo: «Yo soy la puerta». Nuestro Señor Jesucristo. Amado, ¿qué estamos viendo? Que Dios siempre tiene una puerta abierta para todo aquel que busca de corazón a Dios. Esta generación fue destruida, hablando otra vez del tema de Ezequiel, por desobediencia a Dios. Tan solo Jeremías habló antes de la destrucción de Jerusalén durante 23 años. Él estuvo predicándole al pueblo de Dios que no en 40 días, sino en 23 años. No les dijo la fecha. Pero ¿cuánta es la paciencia de Dios? Que durante 23 años Dios le habló al pueblo de Israel para que se volviese de sus malos caminos y se arrepintiese de sus malas obras y se volviese a la obediencia a Dios y dejase a un lado los ídolos y toda la rapacidad y la inmundicia que había en la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. Si tú lees Jeremías 7, te darás cuenta que dice que ellos incensaban a Baal y que hurtando y matando y robando y mintiendo y adulterando habían vivido todo el tiempo y después se escondían en el templo y decían: templo de Dios somos. ¿Cuál era el problema? Que sus vidas no eran lo que la palabra de Dios decía. Y Dios les estaba hablando a través del profeta Jeremías, pero no quisieron. Y dice así la palabra en Jeremías. Después del capítulo 44 de Jeremías, o sea, después de haberles predicado durante 23 años y escrito el libro, en el capítulo 44 dice así: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, les decía el pueblo de Israel, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. O sea, era una tremenda necedad del pueblo de Israel,
que por más que Dios buscaba que se volviese a Él, seguía aferrada a sus ídolos y a su mala manera de vivir. Estamos igual que ahora. Ahora tú le hablas a un católico y dice, yo así voy a morir, porque la única iglesia verdadera es la católica. Bueno, es lo mismo que decían ellos. La reina del cielo es la que nos ha dado la felicidad, el gozo y la paz que tengamos. Entonces, ¿qué necesidad de parte del hombre detrás del ídolo? Es muy trágico y vergonzoso que haya gente que se llame hija de Dios y que vitupere el nombre de Cristo con su mala manera de vivir delante del incrédulo y vaya camino al infierno, engañado, creyendo que tiene una buena religión. Amado, son tiempos finales llenos de un cristianismo falso, un cristianismo hipócrita, que pone en vergüenza el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como si a Cristo le fallara el poder, como si a Cristo le faltara poder para poder salvar a las personas. Amado, la verdad es que no. En todo mundo se predica un falso evangelio, pero en todo mundo también se predica un verdadero evangelio. Este es un lugar de ellos, donde se predica el verdadero evangelio. Quizás no haya muchos, pero sí los hay. Por lo tanto, la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Estará el problema en Dios? ¿Que Él no pueda salvar a las personas? ¿Le faltará poder? La palabra de Dios dice que no. Hay muchas razones para que hayamos llegado a esta lamentable situación espiritual, a una enorme apostasía, pero también dice la palabra de Dios que estos son los últimos tiempos. Ya se cumplió todo Mateo 24. Ya nada más falta que se abran los sellos de Apocalipsis desde Apocalipsis 6, para que empiecen los juicios de Dios sobre esta tierra y entonces el hombre se vuelva a Dios bajo el terror del juicio de Dios y la persecución del anticristo. Para la mayoría de las razones por la cual la gente está en apostasía no es la falta de poder de Dios, ni tampoco los falsos evangelios ni los falsos profetas. Más bien se debe a la dureza del corazón humano. ¿Cómo somos los seres humanos? Aferrados al pecado. Entonces, hay muchas maneras de que se manifieste la dureza del corazón del hombre. En primera es su rebeldía contra la palabra de Dios. Mucha gente le predicas de Dios y dice, no tengo tiempo, no puedo, ya tengo religión, yo no creo en Dios. Muchas maneras. La parábola del sembrador dice que aquel que rechaza la palabra por principio de cuentas desde el primer instante se endurece el corazón porque se la roba el diablo. Otra condición, otra razón por la cual el hombre se aleja de Dios y no alcanza la salvación es que su soberbia intelectual no le permite creer en Dios y cree mejor en la evolución y en la mentira de la evolución o del Big Bang, en lugar de creer en la creación de Dios, que se manifiesta a través de la perfección de la naturaleza creada por Dios. Su soberbia no le permite entrar al reino de los cielos. Y dice la Biblia que los soberbios no entran. Otro de los casos es la incredulidad en el poder de Dios. Nosotros predicábamos, mi esposa le predicaba a alguna persona y decía, yo no creo que haya en esta tierra una persona que pueda vivir sin pecar. Eso se llama incredulidad. Otra de las razones es su egoísmo acendrado. El corazón del hombre es muy egoísta. Es la fuente de todo mal. El egoísmo es la fuente de todo mal, la fuente de todo pecado. Otra razón es el autoengaño consciente. Hay personas que pueden estar aquí hoy escuchando la palabra de Dios, pero siempre se pone un pretexto o siempre busca un pero y no pone por obra la palabra que escucha. Entonces no se puede vivir sin pecar, dice la mayoría de la gente, etcétera, ¿no? Hay muchísimas razones por las cuales expondríamos aquí, nos daríamos 3-4 horas tratando de poner esta palabra. Lo que sí te puedo decir es que perverso y engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas. Y Cristo dice que el único que lo conoce a profundidad es Él. Puedes leer después en tu casa 17:9 de Jeremías, decía que, ¿y quién lo conocerá? Yo, Jehová. Entonces,
el hombre siempre tendrá y se impondrá autolimitantes para no convertirse a Dios. Y si a eso añades otro obstáculo, que tienes un demonio, un diablo, que está en contra de tu alma, que es el adversario de tu alma, y que te va a meter muchos engaños en la cabeza, muchas mentiras o muchos pretextos o muchas trampas para que no lo busques. Y por otro lado, te llevará a falsas enseñanzas para que te pierdas. Porque la verdad es lo que te hará libre, no la falsedad. Y ahora lo peor para muchos que escuchen el verdadero evangelio, como los que estamos aquí, o en muchos lugares donde se predica el verdadero evangelio, es que mucha gente no lo entiende. O dice no entenderlo, o no tenerlo claro. Entonces yo pregunto, ¿será cierto? Uno cree que son claras las enseñanzas que damos. Y si no es así, ¿por qué cuando preguntamos callan? Como si fuera claro y entendible el mensaje. Mucha gente calla. Le preguntamos, al final de cada enseñanza decimos, ¿has entendido algo? ¿Te quedó alguna duda? Se quedan callados. Dije, bueno, seguro entendió. Entonces la verdad es que me temo, como diría Pablo, que el diablo haya cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Una persona desobediente. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, entre comillas el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Cristo es Dios, para que lo entiendas más claro. Entonces el evangelio de Jesucristo es la única autoridad que nos puede llevar verdaderamente a la salvación del alma y a la vida eterna. Entonces por eso dijo él que mi palabra nunca jamás pasará. El mundo se podrá desaparecer, destruir, pero mi palabra permanece para siempre. Ella es la que nos juzgará y la que nos guiará a la salvación del alma. Entonces, amado, la incredulidad del hombre, ¿a qué crees que se deba que el diablo le cegue el entendimiento? Por una sola razón. Cuando tú leas en tu casa la parábola del sembrador, tú podrás ver 4 tipos de corazones y nada más uno entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el diablo se encarga de robarte la palabra cuando la rechazas. El diablo se encarga de meterte con afanes cuando te entretienes en otras cosas y ahogas la palabra. Y el diablo también se encarga de ponerte tropiezos y persecución y ponerte muchas burlas de parte de otros cuando tú estás buscando a Dios, para que desistas y no busques. Y solamente los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es un incrédulo, amado? La Biblia dice en Hebreos 3, 18 y 19, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo, o sea, en la salvación, o sea, en la tierra prometida, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios dice que la incredulidad y la desobediencia son sinónimos. O sea, una cosa es igual a la otra. Entonces no es que tú no creas, porque si no creyeras no estarías aquí. Es que eres desobediente a la palabra, porque no quieres agradar a Dios. Entonces, ¿cómo ve a Dios la incredulidad? Lo ve como una desobediencia a su palabra. ¿A poco es difícil de entender, mi amado? Yo creo que uno de los grandes problemas del ser humano es que tiene 2 discursos, tiene 2 conciencias y tiene 2 listas de pecados. Por un lado tiene los pecados que son fáciles y aceptables por la sociedad, para él no son pecado. Y tiene unos que son muy graves y que esos son los que ellos guardan, los que no cometen pues. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Dios dice que Él ve el pecado como algo aborrecible, sea pequeño, sea grande, sea muy escandaloso para la sociedad o sea aceptable para la sociedad. Entonces, amado, ¿cuál es el problema?
El problema es que Dios ve al hombre de tal manera destruido moralmente hablando, que cualquier pecado que practica lo tiene separado de Dios. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero es que no es lo mismo adulterar que matar. No es lo mismo que fumar un cigarro que tomarme un cigarro de marihuana. O muchos dicen, bueno, no es lo mismo emborracharme con una tequila que ponerme una droga en el brazo. Entonces, es lo mismo. Para Dios las borracheras son lo mismo. No importa qué las cause. Entonces, amado, ¿a poco es difícil de entender eso? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Según la Biblia, 3:4 de Primera de Juan, no lo busques, no lo tengo anotado, dice que toda transgresión a la ley es pecado. Toda transgresión a la ley es pecado. Y hay otro pasaje que dice que todo lo que procede de duda es pecado. Y hay otro pasaje que dice que todo aquello que tú sabes hacer que es bueno y no lo haces, te es pecado. Y hay otro pasaje que dice que el que no ama al Señor Jesucristo, suena fuerte, sea maldito. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se quiere justificar en que es muy buena. Y no entiende que de bueno no tiene nada mientras no tenga a Cristo en su corazón. Porque el único que nos hace buenos es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es que yo creo que es injusto. Sí, pareciera injusto. Cuando yo era impío, yo decía, el Señor de la Biblia es muy injusto. Porque por un lado da a conocer a unos hombres su pecado y su evangelio, y se pueden convertir, pero a otros no les da oportunidad de poderse convertir. Porque, ¿qué culpa tienen los aztecas? ¿O qué culpa tienen los indígenas allá metidos en las selvas brasileñas o en las selvas lacandonas de México que nunca oyeron hablar de la Biblia? Me callaron la boca diciéndome, los hombres tenemos una conciencia. 2:15 de Romanos, no lo busques. Y esa conciencia te acusa o te defiende. Y cuando tú pecas, tu conciencia se siente mal. Por lo tanto, amado, cuando tú vives una vida violando tu conciencia, estás mal delante de Dios, aunque no tengas Biblia. Amado, entendiendo ya esto, yo creo que sí es muy fácil entender qué es niégate a ti mismo, qué es hacer morir lo terrenal en tu vida. Si entiendes qué quiere decir, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelves a Jehová. O si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, palabras de Cristo. ¿O no lo entendemos? Todo esto lo hemos predicado acerca del arrepentimiento. Y también hablamos sobre los falsos profetas que predican un falso arrepentimiento y lo demostramos con la Biblia en la mano que estaban errados. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema eres tú, que me estás oyendo, si no te has convertido a Dios. Y si eres nuevo, bueno, quedas exceptuado de esta palabra, pero sí te puedo decir una cosa. Como nuevo que eres, yo te invito a que sigas buscando y sigas recibiendo la palabra hasta que puedas alcanzar la salvación de tu alma. Entonces, amado, si tú dices que estás aquí buscando a Dios y todavía no lo tienes, yo te voy a decir algo. Tú necesitas cambiar de actitud. ¿Por qué? Porque si tú no cambias de actitud, Dios no cambia de actitud para contigo. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios mira el corazón humilde. Bueno, sí, perdón. Dios mira el corazón humilde. Y si una persona dice que está buscando, pero tiene 3, 4, 5 años sentado en una banca escuchando el evangelio verdadero y no se convierte, Dios dice, esta persona no está buscando a Dios. No me está buscando. No quiere agradecer, no quiere agradarme y no quiere agradecerme y no quiere obedecerme.
Así de sencillo. No, es que no es cierto, es que yo sí soy sincero en buscar a Dios. Bueno, tú puedes ser sincero en buscar a Dios según tú, pero la palabra de Dios dice que si nosotros buscamos a Dios lo vamos a encontrar. ¿O no? Dice la Biblia que nadie busca a Dios, Romanos 3, sino que Dios sale al encuentro de nosotros, Isaías 64, al que con alegría busca al Señor. Entonces, amado, nadie busca a Dios, pero Dios sí nos busca a nosotros. Por eso estamos aquí. Es más, nuestro Señor Jesucristo dice, nadie viene a mí si no le enviara el Padre. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que el Padre de las luces, el Dios inaccesible, aquel que no podemos ver, ni su cara siquiera, Él ve todos los corazones de la tierra y está buscando en quién depositar su poder. Entonces Él es el que te envía y el que te dice, ¿sabes qué? Depende cómo respondas al Evangelio, vas a poder entrar o no al reino de los cielos. Entonces, vamos hablando claro. Quita todo engaño de tu cabeza. A lo mejor estás confundido acerca de la salvación. Si tienes mucho tiempo escuchando estas prédicas, por un momento olvídate de todas las prédicas. Y pon atención a lo que te voy a decir. Por nuestra experiencia, venir a un grupo donde se predica la sana doctrina no te hace salvo. 2, oír predicaciones fuertes y directas y claras conforme a la sana doctrina tampoco te hace cristiano. 3, si ya entendiste todo el consejo de Dios y tienes un cuadro perfectamente mental en la mente de lo que es la salvación del alma, pero no la has puesto por obra, tampoco te hace salvo. Todo el que ya hasta prediques y entiendes todo el evangelio, pues tampoco te hace salvo. Hay gente que cuando oye esta doctrina le parece tan clara, se queda maravillado y la comparte con sus compañeros y amigos, y eso es bueno, pero no lo hace salvo. Y todavía peor, que ya hayas dejado muchos pecados, tampoco te hace salvo. Estás mucho más lejos de Dios que antes, porque Cristo no vino a salvarte de algunos pecados. Cristo te vino a salvar de toda una vida de pecado. ¿Entendemos eso? Entonces, ¿por qué estás más lejos de Dios? Por una sola razón. Porque cuando tú te quitas los pecados de encima, no necesitas a Dios. No necesitas la sangre de Cristo derramada por tu vida, para que los limpie de todo pecado, como dice 1 Juan 1:9. Entonces hay una respuesta que Dios necesita de parte tuya. Si tú no respondes adecuadamente y exactamente a lo que Jesús está pidiendo, no puedes ser salvo. Quiero que lo entiendas. No es a tu manera. Hay mucha gente que dice, bueno, es que yo voy a buscar cuando yo sienta, cuando yo crea, cuando yo tenga necesidad, cuando tenga tiempo. No, no es a tu manera. Dios dice que Él te va a buscar y te va a dar la oportunidad. En tanto que se dice hoy. Hoy es el día de la salvación cuando estamos escuchando el Evangelio del Señor. Porque no le falta poder. Lo que Cristo ve es el corazón. Y ya vimos que el corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Entonces, amado, yo conocí a una persona que decía, no, ya el día que yo quiera yo soy salvo. Le digo, estás bien mal, estás entendiendo mal completamente el mensaje del Evangelio. Dios dice que no es cuando tú quieres. Dios es claro. Es cuando Dios quiere y que tú respondes al llamado de Dios. La Biblia dice que no puedo yo ser salvo cuando yo quiera, porque Dios no es un muñeco. A Dios no lo puedo manipular y a Dios no le puedo reclamar y a Dios no le puede poner condiciones. Porque aquellos que le quisieron poner a condiciones a Dios, Dios les dijo,
Oye, Señor, mira, si me dejas ir a abandonar a despedirme de mi padre, entonces yo podré seguirte, Señor. Le dijo, no, mira, ¿sabes qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. No le dio chance de irse a despedir de su papá y de su mamá. Entonces, ¿qué vemos? Algo otro que le dijo también, oye, Señor, mira, la verdad es que yo tengo muy alta estima el negocio de mi padre y yo quiero ir a despedirme de él. Pero mira, yo creo que después regreso y te sigo. Dice, no, olvídalo. No es así. Hay otro que le decía, Señor, te seguiré. Ya no es los que llamó Jesús, sino que le dijo, Señor, viendo su sabiduría y su poder, decía, yo te seguiré. ¿Y de qué le dijo Jesús? Le dijo, mira, los hombres tienen casas, pero el Hijo de Dios no tiene de dónde recostar su cabeza. Los pájaros y los nidos y los animales tienen cuevas donde vivir. Pero donde tú vas a seguirme, a lo mejor tengas que morir por mí o tengas que dormir ahí en el vil suelo, duro y sin ninguna cobija. Entonces, las condiciones las pone Dios. Por eso seguir a Cristo no es fácil. Y no es cuestión de emociones, amado. Mucha gente espera sentir algo raro. Cuando tú te humillas ante Jesús y le entregas tu vida sin reservas, entonces Dios hace el cambio. Tú quieres entender algo muy claro. El Evangelio de Jesucristo es un culto racional, como dice en Romanos 12:1. No lo busques, no lo traigo aquí. Simplemente Dios dice que nuestro culto es racional. Es un sacrificio vivo. Es un sacrificio voluntario, en donde si yo quiero me puedo bajar de la cruz y si no quiero me puedo quedar colgado en la cruz. Esto es lo que está diciendo. Cuando Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, está diciendo, ¿sabes qué? Cristo ya murió, yo también ya morí al mundo. Ahora lo que quiero es vivir para Cristo. Entonces, él por eso podía decir, para mí vivir es Cristo y para mí morir es ganancia. Entonces, donde primero estás tú, es puro egoísmo nada más. Cuando tú piensas en ti mismo nada más y no miras a los demás y a tu alrededor, cuando tú eres el que se siente, cuando tú eres el más importante, cuando tú eres el centro de la vida, cuando tú eres el ombligo del mundo, cuando tú eres el único que las dañan, cuando tú eres el único que busca la atención, cuando tú te sientes cuando nadie te da atención, tú eres una persona egoísta. Necesitas un cambio de vida, necesitas un corazón nuevo. Entonces, mira, la verdad es que hay dos posturas de parte del pecador en el asunto de la salvación. Yo me he dado cuenta, y yo lo viví muchas veces estando en la religión. Unos esperan una experiencia mística, o sea que suceda algo misterioso en sus vidas. Es un tiempo misterioso y secreto de parte de Dios, casi contemplativa. Y piensan que de pronto vendrá Dios a hacer algo misterioso en tu cuerpo y te va a cambiar casi mágicamente tu corazón. Es una mentira. Eso es lo que dicen los bautistas. Tú vete a una religión bautista y vas a estar oyendo toda tu vida sentado y dicen que tú no puedes hacer nada, que todo lo va a hacer Dios. Pero yo veo que Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo que tú tenías que hacer una parte y Dios haría la otra. Si no os arrepentís, todos pereceréis. El llamado al arrepentimiento es que Dios vino a salvar a los pecadores, pero les dijo, tienen que hacer algo. Y ese algo tiene que ser arrepentirse de sus pecados. Es lo que tienen que hacer. Y yo me voy a encargar de ver si ese arrepentimiento es sincero y verdadero, entonces yo les voy a perdonar sus pecados. Pero si ese arrepentimiento no es verdadero, no les voy a perdonar nada. Y hay gente que tiene toda una vida arrepintiéndose, como vimos en el caso del famoso predicador Paul Washer, que se arrepentía todos los días. Por eso Dios no lo puede salvar. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es una sola vez para salvación. Entonces, amado, es una mentira satánica. Yo no puedo hacer nada, yo estoy esperando. Me acuerdo que una vez Carlos Finney, uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos, predicando en una iglesia presbiteriana, le preguntaba a una ancianita, señora, ¿y usted ya es salva? Le dice, no, ¿cómo voy a ser salva, Señor?
Si yo tardé tantos años y tantos años pecando, y tengo ya 70 y tantos años pecando, pues yo tengo que esperar que el Señor se compadezca de mí. Y entonces cuando Él se compadezca, yo voy a esperar que Él me perdone. Señora, usted está muy mal. No puede ser que usted diga que porque usted pecó tantos años, ahora el Señor tiene que esperar tantos años. Usted esperar al Señor para que Él lo salve, para que Él lo salve a usted. ¿Cuál era el engaño? El engaño presbiteriano bautista. El engaño calvinista. De que tú no puedes hacer nada. Que no puedes obligar a Dios a que te salve. Es cierto. Pero sí puedes rogarle a Dios que te salve. Porque dice la palabra en Corintios 6:2, dice que en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo, cuando está predicando el evangelio, está diciendo que el día de salvación es hoy que estás aquí, es hoy que tienes la oportunidad, es hoy que todavía tienes vida, no es cuando tú te mueras. No es cuando tú crees que Dios se va a compadecer por tanto sufrimiento que estás cometiendo o estás viviendo. No, Dios quiere que te salves, pero ya, ahorita. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Dios sabe si tú eres una persona que está buscando realmente la salvación de tu alma, y Él ve la intención con que tú lo buscas, y también sabe si no lo buscas de todo corazón, aunque estés viniendo todos los días aquí. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios prueba el corazón y le hace ver que Dios puede transformar esa vida. ¿O le faltará acaso a Dios poder para salvar? ¿Se ha cortado la mano de Jehová para salvar? No. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Te he oído, dice. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. ¿A quién ha oído? Aquel pecador que le ha confesado sus pecados a Cristo. Tuvo que pedir, tuvo que hacer algo el pecador. Tuvo que buscar de corazón al Señor. Tuvo que acercarse a Él para poder alcanzar la salvación de su alma. En día de salvación te he socorrido. Entonces te he oído. Tuvo que pedir, tuvo que rogar, tuvo que clamar, tuvo que suplicar. Tuvo que pedir con humildad para ser escuchado. Es lo mismo que le dijo Jesús a la viuda, de la viuda aquella que le decía al juez que le hiciera justicia. Y decía el juez, híjole, ya me tiene fastidiada esta mujer. No vaya a ser que haga otra cosa mala. Mejor le voy a escuchar y le voy a hacer justicia. ¿Será Dios malo para hacer justicia al hombre? No. Dios dice que no se ha cortado su mano para salvar. Y eso lo dice en Isaías 59. Amado, el otro extremo es que quieren hacer las cosas a su manera e imponerle condiciones a Dios. Por eso nunca una persona puede alcanzar la salvación de su alma. Nada más te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con las personas que han aceptado a Cristo? Yo la mayoría de las veces que hablo con una persona que ha aceptado a Cristo, un gran porcentaje, muy grande, he hablado tengo ya 25 años de salvo y predicando la palabra, y he hablado con miles de personas y la mayoría no es salva, no tiene evidencia de salvación. Dice que todavía está luchando por alcanzar la salvación. Dice que todavía no puede dejar de pecar. Dice que todavía es esclavizada del pecado. Dice que todavía no puede vivir una vida completamente libre, que su conciencia la acusa y que es imposible. Y muchas gentes se agarran al evangelio para poder defender su pecado. ¿Cómo lo defienden? Es que no hay justo ni uno, es que todos somos carne, es que si yo digo que no he pecado, que no soy pecador, hago a Dios mentiroso. Entonces, puras torceduras de la Biblia para poder justificar su pecado. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque le están poniendo condiciones a Dios. Dios dijo que su evangelio, que ya lo hemos hablado tantas veces, en Marcos 1:15, dice, y en todas las partes donde se predica el evangelio, dice la palabra de Dios que primero es que el arrepentimiento y la segunda es la fe, que no puede haber un arrepentimiento verdadero y no puede haber una fe verdadera si no van acompañados uno del otro. ¿Pero qué es primero? Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creer. O sea, hay un orden. Y ese orden es inmutable.
Cristo lo dijo, mi palabra permanecerá para siempre. El mundo pasará, la humanidad pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que mucha gente, en lugar de ponerle la palabra verdaderamente como está escrita, ¿qué hace la gente? Pues inventa un evangelio diferente, como el de la acepta a Cristo. ¿Cuál es el de acepta a Cristo? El que predican todas las religiones evangélicas. Es rara una palabra en donde dices tú, llaman al arrepentimiento al pecador para que venga a ponerse aquí al frente en el estrado y que realmente le confiese sus pecados al Señor para que pueda alcanzar la salvación. No, a ver, pasa y acepta a Cristo. Voy a hacer una oración juntamente contigo y voy a poner las manos encima y tú repite conmigo esta oración. Mentiras, eso no está escrito en la Biblia. La Biblia dice que primero tiene que haber un arrepentimiento. ¿Por qué no ha habido un cambio de corazón en muchas personas que han aceptado a Cristo de todo corazón supuestamente? Pues porque no ha habido arrepentimiento. Al no haber arrepentimiento, la gente no se salva. Es que Dios me tiene que salvar si yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Yo ya le pedí que entre en mi corazón. ¿Por qué no entra? Porque no se arrepintió. Entonces dudo que Dios pueda hacer algo por esa persona. Por eso mucha gente hay que es salva, entre comillas, en las religiones sin un corazón nuevo. Entonces, amado, le piden 1000 veces que les perdone sus pecados, pero no hay cambio. ¿Por qué? Porque no hay un abandono del pecado. Porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué es que yo no alcanzo la salvación de mi alma? Yo te voy a decir por qué. O porque no eres sincero con Dios, o porque estás recibiendo o haciendo una oración equivocada a Dios. Señor, entra en mi corazón. ¿Podrá Dios entrar en un corazón si antes el corazón no se limpió de pecado? ¿Podrá entrar un Dios santo a un templo que está contaminado por el pecado? Pregunto. Mira, ¿sabes cuál es la manera de Cristo? Ezequiel 18:31. Esa es la manera por la cual las personas no tienen un corazón nuevo. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? El Nuevo y el Viejo Testamento no pueden contradecirse. Está diciendo Dios, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. ¿No significa eso dejar a un lado los pecados? ¿Echarlos fuera de ti? ¿Abandonarlos? Es lo mismo, amado. Entonces, y dice, haceos un corazón nuevo. ¿Podrás tú hacerte un corazón nuevo? No. Pero Dios, viendo que tú eres sincero al arrepentirte de tus pecados y echando fuera de ti toda la maldad conocida que tienes en tu vida, cuando tú abandonas todos los pecados, pues es lo mismo que en Isaías 55. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que si tú echas fuera de ti toda la iniquidad de tus acciones, todas tus transgresiones a la ley de Dios, te haces un corazón nuevo. Entonces, y Dios dice que si te haces tú esa limpieza, o sea, de tu parte tú abandonas el pecado, Dios se encarga de limpiarlo. Y como ya vimos en otras ocasiones, Primera de Juan 1:9 dice que nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él según Proverbios 28:13, dice que entonces alcanzamos ¿qué? La misericordia de Dios, la limpieza del pecado. Eso es lo importante que tú entiendas. Es la única manera de hacerme un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque Dios dice que mi corazón va a ser transformado por Dios. Pero cuando Él ve que yo soy sincero en abandonar el pecado que me ha esclavizado hasta ahora. Entonces, amado, cuando tú haces la parte que te toca, pues Dios hace la parte que le toca a Él. Lo que es imposible para los hombres, que es limpiarse de toda su inmundicia, pues para Dios no, porque Él murió por tu inmundicia.
Dios limpió tu inmundicia con su sangre preciosa, si tú quieres verdaderamente ser limpio, cuando tú te arrepientes. Entonces, ¿para qué necesitas un corazón nuevo? Pues para poder obedecer a Dios. Para obedecer de todo corazón, sinceramente a Dios. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 36, del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuál es el agua limpia? Cristo dijo que su limpia palabra, o sea, sus palabras limpiaban. Así le dijo a sus propios discípulos antes de lavarle los pies. Vosotros ya estáis limpios. Señor, no, a mí no me vas a limpiar los pies, le dice Pedro. No. Si tú no limpio tus pies, tú no vas a tener parte ni suerte conmigo. Entonces lávame todo. No, tú ya estás limpio por mi palabra que te he dado. Entonces, esparciré ¿qué? Sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúsculas, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando Dios ve que tu corazón es recto para con Dios, cuando tú realmente buscas que Dios te salve o te perdone tus pecados, cuando tú te arrepientes sinceramente de tus pecados y los abandonas, Cristo Jesús viene y te da un corazón nuevo. Él limpia de toda maldad. ¿Cómo? A través de la palabra. Cuando tú le obedeces a Dios, cuando tú haces las cosas sinceramente, humildemente, y tú entiendes tu gran necesidad porque eres un esclavo, como esa muchacha que se iba a tirar del puente, que ya estaba harta de la vida que había llevado, porque estaba completamente vacía su vida, se había rebelado contra su madre y había ido hacia la calle creyendo que ibas a encontrar la felicidad allá. Como pasa con la mayoría de los jóvenes de ahora, creen que en los placeres de este mundo van a encontrar la felicidad y creen que ahí van a autorrealizarse y van a tener muchos momentos felices en la vida y finalmente terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque el vacío existencial del hombre es tan grande que cuando no hay alegría en el corazón, lo único que hay, ¿sabes qué es? Frustración, amargura, resentimiento, odio. Tristemente. Amado, ¿por qué necesitamos nosotros un corazón nuevo? Porque en ese corazón nuevo, sensible, podemos nosotros gozar de la vida espiritual en Dios, en Cristo Jesús. Entonces, amado, ¿para qué se les da un corazón nuevo? Pues para que puedan cumplir sus mandamientos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Solo así, amado, podrás cumplir sus mandamientos de Dios, sin fastidio, sin pesar, sin esfuerzo humano, sin dolor y sobre todo de muy buena gana. Porque mucha gente dice, uy, qué difícil es de ser cristiano. Es que a mí me cuesta mucho de veras obedecer la palabra de Dios. Mira, te voy a decir algo. En la carne no se puede obedecer nunca la palabra de Dios, jamás. ¿Por qué no la puedes obedecer? Pues porque no tienes un corazón circuncidado por Dios, no tienes un corazón nuevo, un corazón renovado, porque tu corazón está acostumbrado al pecado y lo ama de todo corazón, o sea, lo ama, está aferrado al pecado porque es como el pez en el agua. Entonces un corazón malvado, un corazón no redimido, un corazón natural, un corazón que no ha sido regenerado, ama el pecado como el pescado ama el agua o como el cerdo ama el lodo. Saca un cerdo del lodo y ¿qué va a pasar? ¿Se va a sentir infeliz? Saca un pez del agua y ¿qué va a pasar? Se va a morir asfixiado. Saca a un hombre del pecado, va a decir, qué aburrido es esto. Nada más te pongo un solo ejemplo. Ahorita con toda esta adicción que ha traído el famoso teléfono celular. Imagínate, ya tienes a tu hijo acostumbrado al teléfono celular, quítaselo una semana y ¿sabes qué va a hacer? Va a patalear. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró, porque para él es como el agua, es como la comida. Es más, a veces ni comen con tal de estar pegados a su celular. ¿Sí me entiendes? O sea, el corazón de Dios
es diferente. Es un corazón que ama lo bueno y aborrece lo malo. Es un corazón que le gusta hacer el bien y que para él es un deleite obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tiene el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué lo tiene así? Porque Dios se lo cambió. No es como cuando estabas en la religión que fracasabas una y otra vez y a cada rato. O aquí. Pero porque no quieres obedecer la buena doctrina. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? No son difíciles, no son gravosos, no son pesados, no son obligatorios, no son... O sea, los mandamientos de Dios no son ninguna carga. Cuando tú lo cumples, se te es tan natural cumplirlos, como cuando te dice tu papá o te dice tu mamá, vete a la cama, y estás bien cansado, y te vas a la cama. Es lo mismo. ¿Sabes cuál es el problema de la religión? Que cuando ellos se aplican las cartas de los apóstoles, no pueden cumplir las cartas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces se les hace una pesada carga. Es que tienes que amar a tu enemigo. ¿Cómo que voy a amar a mi enemigo? Sí, aquel que te hizo el peor daño posible, tienes que ir ahora a abrazarlo. Abrazarlo después de que casi me mató, o después de que me traicionó, o después de que me debe quién sabe cuánto dinero, o después de que destruyó mi vida familiar. ¿Voy a abrazarlo? Sí. Ese es el perdón. No, yo no puedo hacer eso. Yo mejor le saco la vuelta y yo sí lo perdono, pero de lejitos, pero que no se me aparezca encima porque me va a llenar la piedra, el calcetín de piedritas. Amado, ese es un corazón regenerado. Es un corazón que puede cumplir los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios dicen que tú tienes que ser mejor que todos los impíos de este mundo. Como dice allá en Mateo 7, que los impíos aman ¿a quiénes? A los que los aman. Y aborrecen ¿a quiénes? A los que no los aman. Pero vosotros no sois así, dice la palabra de Dios. Aquellos que os ultrajan, aquellos que abusan de ustedes, perdónenlos. Y no nada más perdónenlos, oren por ellos. Eso es un corazón que realmente está regenerado, un corazón nuevo. Entonces, amado, cuando a mí una persona me insulta, digo, Dios, ten misericordia de él. No le voy a contestar conforme a la manera como le contestaré cuando era impío. Entonces, amado, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora puedes cumplir los mandamientos de Dios? Pues porque tienes el corazón tierno, bueno, renovado, lleno de amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en quién? En tu corazón. Dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, nosotros cuando nos arrepentimos, nosotros recibimos el perdón de los pecados. Y cuando recibimos el perdón de los pecados, si el arrepentimiento fue genuino, fue auténtico, fue sincero, entonces Dios me perdona. Y si me perdona, entonces queda limpio mi corazón. Entonces, ¿quién es el que borra las transgresiones que yo te dejé atrás? Pues Cristo Jesús viene y borra todas las transgresiones y borra toda la culpa y borra toda una conciencia atormentada por el pecado que he cometido. Entonces, queda limpia. Al quedar limpio el templo de Dios, puesto que según Corintios 6, nosotros somos el templo de Dios, dice la Biblia, cuando estamos en Cristo, entonces ¿qué viene Cristo a morar en nosotros? ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es derramado por su Espíritu. Y ya vimos la vez pasada que de acuerdo a 2:37 y 38 de Hechos, decía que si nosotros nos arrepentimos, cuando decían aquellos hombres ya convictos de pecado, varones hermanos, ¿qué haremos?
arrepiéntase cada uno de vosotros, bautícese en el nombre de Jesucristo y recibirá el don del Espíritu Santo. Porque si una persona se arrepintió de todo corazón, entonces Dios, cuando esa persona cree, viene y le regenera, le transforma, le convierte en una nueva criatura, porque le da un corazón nuevo. Un corazón ¿qué? Lleno de amor. Por eso dice aquí que la esperanza que tenemos en Cristo Jesús no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, amado, cuando tú realmente ya tienes al Espíritu Santo, cuando tú has sido regenerado, tú ya eres una persona nueva, eres una nueva criatura, como hablamos en la introducción de 2 Corintios 5:17. Amén. Así que, amado, ¿qué es lo que vemos? Que es muy fácil ser cristiano. Es muy fácil cumplir las palabras de Dios. Es tan fácil como tomar agua. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el Espíritu, Él es el que mora en nosotros y es el que produce el querer y el hacer. Y Él es el que hace las cosas por su buena voluntad en nuestra vida. Él es el que gobierna realmente nuestro corazón. Es el que gobierna nuestra vida y nuestras acciones. Entonces, por eso podemos vivir una vida santa. No porque seamos nosotros santos. Ay, no, es que ese hombre es muy espiritual. Sí, pero si yo pierdo el Espíritu Santo, me vuelvo el hombre más carnal. Así de fácil. Entonces, dice en 1 de Pedro 1:22, ¿cómo es que el hombre realmente puede ser purificado? Por la obediencia a la palabra de Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, al evangelio, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu. O sea, somos purificados mediante ¿qué? El Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo un corazón puro mientras no tengo el Espíritu Santo de Dios en mí. Por lo tanto, cuando tú te arrepientes es cuando tú recibes ese corazón nuevo. ¿Por qué predicamos tanto, que insisten tanto en el arrepentimiento? Porque es imposible que yo acepte a Cristo en mi corazón si Cristo ve mi corazón sucio. No puede entrar ahí. ¿Qué hizo Cristo cuando entró al templo de Jerusalén, cuando estaban ahí vendiendo lo mocho, lo tuerto, lo cojo y lo robado? Agarró un fuete, hizo varias riatas y agarró a riatas a todos los que estaban ahí en la vendimia, vendiendo y negociando la salvación del alma y entregando de lo peor para que Dios les recibiera esas ofrendas. Dice, no, tenía que limpiar primero la casa del Señor para poder entrar al templo. Entonces, que es lo mismo, es un símil de lo que hoy es el nuevo pacto. Para que Dios pueda entrar en este templo, primero tiene que ser limpiado. ¿Cómo? Mediante el arrepentimiento. Entonces, amado, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? El verdadero evangelio de Jesucristo, el del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿Cuándo sucede? Cuando te arrepientes sin excusa ni pretextos. Entonces sucede un milagro. Dice en Tito 3, del 4 al 5 y del 7 al 8. Dice así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, decía Pablo. Y mira que Pablo era irreprensible ante la ley. Él tenía muchas obras de justicia. Sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Cómo podrás hacer algo bueno? Solamente con el Espíritu Santo. Si tú tienes una obra buena de caridad, qué bueno que la hagas. Pero ¿qué pasa? ¿Tú crees y te quieres justificar por las buenas obras que tienes? Eso es una falsedad. Efesios 2:8 dice que nadie se salva por buenas obras, para que nadie se gloríe,
¿Por qué? Porque las buenas obras, cuando están contaminadas por el pecado, no pueden ser aceptables delante de Dios. Aunque delante de los hombres sean cosas sublimes, para Dios no son más que abominación. Porque mucha gente, ¿sabes qué quiere? Justificarse por las buenas obras que hace. ¿Cuánta gente le predicas el evangelio de Jesucristo y dice, bueno, es que mira, yo no soy tan malo, yo no miento, yo no robo, yo no adultero, yo no esto, yo no aquello, yo no allá? Sí, bueno, aunque fueras un santo y tuvieras casi alitas y volaras con ellas y no hicieras nada malo en esta tierra, tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque nadie se puede ser justificado sin la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario. Porque si no, por demás sería la venida de Cristo si el hombre alcanzara la salvación por sus propias obras. ¿Sí me entiendes? Y si hay alguna pregunta, estamos para respuesta al final de la predicación, que ya vamos a acabar, primero Dios. Entonces, amado, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué crees que insisto tanto en el mensaje del arrepentimiento? Porque la condición sine qua non que puso Cristo para el pecado, para el pecador, es solo abandonar tus pecados favoritos. Que abandones tus pecados. El arrepentimiento. Y también los que no te son favoritos. Porque hay personas que predican todos los días, pero tienen un pecado oculto en su corazón. ¿Qué pasa? Tienen una apariencia de piedad. Una apariencia de piedad, ¿por qué? Porque los ves por fuera y se ven perfectamente bien. Pero lo importante es el corazón. Y si en su corazón hay contención, y si en su corazón hay codicia, y si en su corazón hay adulterio, si en su corazón hay vanidad o tantas cosas, o malos pensamientos, ¿de qué servirá? Cristo mismo, hablamos la vez pasada, Cristo mismo decía que si nosotros codiciásemos a la mujer de nuestro prójimo, en nuestro corazón, ya adulteramos como si nos hubiéramos acostado con ella. Entonces, amado, Dios ve toda una vida de pecado. Dios no te ve grandes pecados o poquitos pecados o muchos pecados. Dios te ve como un pecador que necesita salvación. Y pues Dios es fiel. Dice, palabra ¿qué? Dice, fiel y digna, dice. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. O sea, palabra fiel de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios regenera el corazón. ¿Por qué? Por el lavamiento de la palabra y por la renovación en el Espíritu Santo. Amado, ¿cuál es la advertencia de Dios? No vaya a ser que te endurezcas y te pierdas. ¿Cuál es la dureza del corazón? La dureza del corazón es que resistas a la palabra y te vayas aferrado a tu pecado y no vuelvas a Dios. Dureza de corazón no quiere decir que tu corazón está hecho piedra. No, el corazón sigue bombeando y es de carne. Es tu conciencia, es tu voluntad, es tu razonamiento, es tu sentido común. Ese es tu corazón, tus pensamientos. La Biblia dice que Cristo mismo dijo que ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Entonces, ¿cuáles son los? ¿Salen de la bomba cardíaca? No. Sale de tu cerebro, de tu conciencia. Entonces, el único ser en esta tierra que tiene conciencia de su propia existencia y que tiene una clara voluntad, o sea, tiene una voluntad que ejercer, es el hombre. El hombre puede decir sí o no. El hombre es el único que puede filosofar. Un chango no puede filosofar. El hombre sí. Un hombre puede decidir. Un animal no. Entonces, ¿cuál es el corazón? El corazón es que tu voluntad esté dispuesta a buscar a Dios,
o que tu voluntad esté dispuesta a resistir a Dios. Eso se llama dureza de corazón. Entonces, cuando tercamente persistes aferrado a tu pecado, eso es dureza de corazón. Entonces, ten cuidado que no vayas a agraviar al Espíritu Santo de Dios y ya no te ayude y termines engañado. Vamos a leer el último pasaje. Esto es para los hermanos y también para aquellos que buscan a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 3, del 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyeres hoy su voz. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo él airado, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cierra tus ojos, por favor. Una cosa es verdad. Dios cambia un corazón y Dios te transforma en una persona obediente cuando tú obedeces al mensaje de Cristo. Para aquellos que decían o dicen que no se puede vivir sin pecar, la Biblia dice que los mandamientos no son nada difíciles de guardar, que no son gravosos. ¿Cuándo? Cuando tenemos un corazón lleno del amor de Cristo. ¿Y cuándo es lleno del amor de Cristo? Cuando nos arrepentimos, Dios deposita su Espíritu Santo en nosotros y regenera y nos da un corazón nuevo, para que sin fastidio y sin pesar, sin esfuerzo humano y sin dolor, y sobre todo de muy buena gana, podamos cumplir todas las instrucciones que nos da Dios para ser buenos cristianos. ¿Cuál es la razón por la que se fracasa en la religión? Por una sola razón. Han impuesto condiciones diferentes a las que Dios impone al pecador. Entonces se convierten a su religión, pero no tienen poder para vencer el pecado. Y por eso caen una y otra vez en toda clase de pecados escandalosos. Amado, aquí está Dios. Y si tú quieres, ahorita mismo puedes tener un corazón nuevo. Si en este momento te arrepientes y humildemente le dices a Dios, Señor, yo he sido de esas personas que ha fracasado, que ha intentado 1 y 2 y 3 y 1000 veces cumplir tus mandamientos, pero siempre fallo. Señor, perdona mi pecado. He pecado en esto y en esto y en esto. Y entonces verás la gloria de Dios en tu vida. Padre, tú sabes mejor que nadie cuánto se necesita tu ayuda, cuánto se necesita tu espíritu, Señor. Cuánto necesitamos un corazón nuevo, Señor, para poder amar, para poder servir y para poder soportar, Señor, todo lo que venga en esta vida. Porque tú dijiste que una de las bienaventuranzas mayores del cristiano sería que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no temiéramos porque tú habías vencido al mundo, Señor, y que esa era nuestra fe. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú grabes esta palabra en cada corazón
para que pueda buscar y encontrar verdaderamente esa salvación tan grande que solo tú das. Un corazón nuevo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por cada alma que trajiste hoy. Y pues llévalas con bien, Señor, y sigue tratando con sus corazones, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén y amén.